pregunta número 11, correspondiente al tema de trabajo mecánico, dice lo siguiente: calcule aproximadamente el trabajo en joules realizado por la fuerza gravitatoria cuando el bloque de masa, 1 kilo, se desliza partiendo del reposo. Quiere decir que no hay rozamiento, es justamente el dato. ¿Desde dónde? Desde el punto A hasta el punto B sobre la superficie cilíndrica cuyo corte transversal se muestra aquí. Muy bien, tenemos lo siguiente, vemos que este objeto va a ir de A a B y la única fuerza que va a actuar sobre él para transmitirle movimiento en este caso es la fuerza de gravedad. Ahora, ¿a qué es igual el trabajo mecánico de esta fuerza? Simplemente va a depender esta que está acá, la fuerza masa por aceleración de la gravedad y por la altura, desde el punto A hasta esta línea donde está mi nivel de referencia, que vendría a ser H. Ahora, sabemos que el radio es 1 metro. Si esto de aquí es 1 metro, quiere decir que también H vendría a ser 1 metro. Bueno, comenzamos entonces a ver de que el trabajo mecánico es fuerza por esta distancia, H. Bueno, comenzamos a reemplazar. La masa, ¿cuánto vale la masa? 1 kilo. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Un dato, 9,81. Y la altura, 1. Multiplicando esto, vemos que entonces el trabajo realizado por la fuerza de gravedad vendría a ser 9,81 joules. Por ende, la respuesta vendría a ser la A. Pasamos a la pregunta número 12, correspondiente al tema de ondas, el cual dice lo siguiente: una fuente sonora puntual produce una intensidad de ¿cuánto? De 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado en un punto P. Y este valor justo en el punto Q. Dice que la distancia entre P y Q vendría a ser 11. La fuente está entre estos dos puntos, ¿no? Y nos piden hallar la distancia de la fuente al punto Q. Muy bien. En este gráfico podemos directamente ya colocar los datos que están aquí en esta pregunta. Tenemos aquí la fuente y tenemos los puntos P y Q. Entre ellos tenemos que la distancia vendría a ser 11. Muy bien. Recordar en este caso que siempre la intensidad es ¿qué cosa? Inversamente proporcional a la distancia de ese punto determinado al cuadrado. Por ende podemos aplicar esto en ambos puntos. Pero dato, esto de aquí vale 10 a la menos 6. Aquí está. Este punto de aquí vale 10 a la menos 8. Y resolviendo tendríamos esta igualdad. Y la distancia Q vendría a ser 10 veces la distancia P. Pero estas dos distancias sumadas, ¿cuánto me dan? 11. Si uno reemplaza aquí, tendría lo siguiente. Tendría que la distancia en el punto P sería ¿cuánto? Sería 1 metro. Y la distancia Q vendría a ser 10 metros. Entonces de esto, la alternativa vendría a ser la respuesta la menos. Pasamos a la pregunta número 13, correspondiente al tema de dinámica, específicamente dinámica circunferencial. Y el texto dice lo siguiente: un carrito de juguete de medio kilogramo, se deja caer sin fricción desde el punto A hacia una pista circular de 2 metros de radio. Si para el instante mostrado aquí la rapidez del coche es 2 metros por segundo, calcule la reacción del piso sobre el coche. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Colocando el gráfico, el objeto, el cochecito, al llegar hasta el punto B, en este punto vamos a dibujar algunas fuerzas. ¿Qué fuerza? La primera vendría a ser la fuerza de gravedad. Y la otra, la reacción, en este caso del piso, sobre ese coche. Ahora, esta fuerza se puede descomponer. Si este ángulo es 30, como está en el dato, acá también vendría a ser 30, y podemos descomponer esta fuerza en dos. mg coseno de 30 y la otra vendría a ser mg seno de 30.
Al hacer esto ya no consideramos esta cosa de acá y viendo nuestro gráfico tenemos que observar en la línea radial tenemos dos, fuerza normal y una componente de la fuerza de gravedad. Bueno, sabemos que estas fuerzas que están en la misma línea en el cual se encuentra el centro, tenemos que hallar la fuerza resultante que vendría a ser la fuerza centrípeta. ¿A qué es igual a la fuerza centrípeta? Es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Ahora, la fuerza centrípeta, observando el gráfico, ¿qué fuerzas directamente vamos a relacionar aquí? Estas dos. Tenemos que restarlas, igualamos a lo que está aquí y esto lo pasamos a sumar. Okay. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos a reemplazar los datos. La masa, ¿cuánto vale la masa? Vendría a ser 0,5. Entonces, tenemos que la fuerza centrípeta simplemente va a ser la resta de estas dos fuerzas. Normal menos esta componente que vamos a colocarla acá. Esto va a ser igual a todo esto. Y acá despejando la fuerza normal tendríamos esta suma. Ahora comenzamos a reemplazar valores. Primero, la masa que vale ¿cuánto? 0,5. La gravedad, dato, 9,81. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, más la masa, 0,5. La rapidez en este punto, 2 al cuadrado, y el radio que vendría a ser 2. Al resolver todo esto, tenemos que la fuerza normal vendría a ser, o la reacción del piso sobre el coche, sería 5,25 newtons. Entonces, viendo las alternativas, sería la respuesta la letra D. Bueno, pregunta número 14 relacionada al tema de gravitación, es lo siguiente. Suponga que el radio de la Tierra se reduce a la mitad, manteniendo su densidad promedio constante. Bajo esas condiciones, calcule el nuevo peso P de un hombre justo de este peso en condiciones normales. Bueno, tenemos que en condiciones normales el peso va a ser igual a la fuerza gravitacional de la Tierra sobre la persona. Por tal motivo tenemos que el peso va a ser igual a esto, pero la fuerza gravitacional vendría a ser esta ecuación. En la cual me dice lo siguiente, me dice que la densidad promedio se mantiene constante. Entonces podemos directamente cambiar ¿qué cosa? Cambiar lo que es la masa de la Tierra directamente en relación de su densidad y su volumen. Bueno, vemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, pero como el volumen se considera aquí casi como una esfera, vendría a ser 4 tercios de pi por el radio terrestre al cubo. Bueno, a esto se le multiplica la masa de la persona y todo esto, en este caso, por el radio terrestre al cuadrado. Operando, nos quedaría en sí esta igualdad. Ahora, esto que voy a encerrar, esto vendría a ser una constante, esto también es constante, la masa del hombre también es constante y este también es un número. Por ende, todo lo que estoy encerrando, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser una constante. Al cual le vamos a colocar una letra, la letra K. Muy bien. Si ya tengo esto, puedo decir en este caso que el peso vendría a ser esta constante por el radio terrestre. Entonces, esta relación que nos indica que el peso y el radio terrestre son directamente proporcionales. Al tener esa proporcionalidad, podemos ya directamente determinar cuánto vendría este peso prima, pero si el radio se reduce a la mitad, como dice. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Este peso correspondiente al radio terrestre va a ser igual al nuevo peso, pero con respecto al radio terrestre sobre 2. De esta igualdad, esto vendría a ser el peso justamente con estas condiciones, que vendría a ser el peso de la persona sobre 2. Entonces, viendo la respuesta, la alternativa vendría a ser la letra C. Pasamos a la pregunta número 15, relacionada al tema de cinemática, el cual dice lo siguiente. Un corredor espera completar la carrera de 10.000 metros en 30 minutos.
Después de 27 minutos corriendo a velocidad constante, todavía le falta por recorrer 1100 metros. Calcule aproximadamente el tiempo en segundos que debe acelerar a este valor a partir de los 27 minutos con la finalidad de obtener el tiempo deseado. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Esta persona, este corredor, va a ir, va a avanzar y vamos a considerar 3 puntos dentro de su movimiento, A, B y C. En el primer tramo, A y B, va a avanzar 8.900 metros y esto lo hace en 27 minutos. Lo que faltaría para que sea 10.000 vendría a ser 1.100. Y como dice que utiliza 30 minutos, quiere decir que lo restante acá sería 3 minutos. Ahora, ¿qué me dice en el texto? Me dice que en este primer tramo va con un MRU. Como va con un MRU, podemos hallar la rapidez en todo ese trayecto. ¿Cómo? Simplemente dividiendo la distancia y el tiempo empleado. ¿Cuánto es la distancia? 8.900. El tiempo vendría a ser 27 minutos, pero pasarlo a segundos sería por 60. Al hacer esta división tendríamos como resultado 5,5 metros por segundo. Ahora, analicemos ahora al tramo B y C. En el tramo BC dice lo siguiente: la persona, el corredor, comienza a acelerar. ¿Con cuánto? Con 0,2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, dentro de este tramo, vamos a ver que en cierto instante va a acelerar. Si acelera, el movimiento es un MRV. Luego de un determinado punto, su velocidad va a ser constante. Como es constante, quiere decir que el movimiento es un MRV. Bien, entonces si tenemos esto, tenemos lo siguiente, ¿no? El tiempo empleado desde B a C, ¿cuánto vendría a ser? Son 3 minutos. 3 minutos, pasarlo a segundos, eso vendría a ser ¿cuánto? 180 segundos. Quiere decir que si en un tramo utilizó un tiempo T, en el siguiente será la diferencia, 180 menos T. Muy bien. Todo esto, recordando, es 1100 metros. Ahora, queremos analizar qué sucede en este tramo BM. Muy bien. En el tramo BM decimos que es un MRV. Vamos a utilizar una ecuación directamente de este tipo de movimientos. ¿Cuál vendría a ser? Esta que está aquí, ¿no? La rapidez final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Yo quiero saber cómo es la rapidez final en este punto. Bueno, aquí va a ser igual eso a la rapidez inicial. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez inicial? Ah, acá la tenemos, 5,5. ¿Cuánto vale la aceleración? La tenemos, 0,2 y eso por el tiempo. Esto vendría a ser en este caso la rapidez final. Aquí. Vamos a poner aquí F igual a. Ahora, la suma de esta distancia y esta, A y B, de estos dos tramos, va a ser igual a 1100. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a determinar la distancia en cada caso. ¿Cómo sería la distancia en este tramo entre B y M? Como es un MRV, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Distancia, aquí es igual, rapidez inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración, tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación que vamos a emplear para este caso. Y al reemplazar datos, bueno, tenemos, ¿no? Rapidez inicial 5,5, tiempo, un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Ahora analicemos cómo será la distancia en el tramo B. Como es un MRU, la distancia simplemente vendría a ser esta rapidez por el tiempo. Pero ¿cuánto vale esta rapidez? Ah, ya mira, acá la tenemos. Lo colocamos. ¿Y cuánto vale el tiempo? 180 menos t. Toda esta suma va a ser igual a 1100. Bueno, haciendo las operaciones respectivas, nos quedaría esta ecuación de segundo grado. Donde dice 0 es igual a t cuadrado menos 360 por t más 1100.
Como es una ecuación de segundo grado, va a tener, ¿qué cosa? Dos valores. Esta vendría a ser, como ven ustedes, la forma como se determinan las soluciones para esta ecuación de segundo grado. Y de estos de acá, una solución vendría a ser la que se va a considerar, 3,1. Por ende, la respuesta vendría a ser la letra B. Bien, chicos, pasamos a la pregunta número 16 correspondiente al tema de cinemática, el cual dice lo siguiente. Se lanza un proyectil desde el origen de coordenadas si el punto más alto de su trayectoria, la relación entre sus coordenadas de posiciones es este valor, determine el ángulo de tiro. Muy bien, nos piden directamente saber cuánto vendría a ser el ángulo con el cual este objeto se va a lanzar. Ahora, se lanza con una determinada rapidez, v, el cual, como ves tú, está formando un ángulo con la horizontal. Si tenemos esto, podemos descomponer. La componente horizontal vendría a ser ¿cuánto? B coseno de este ángulo, y la componente vertical vendría a ser v por el seno del ángulo. Bueno, si este objeto avanza y en este punto se encuentra la posición, en este caso, más alta, sabemos que esta rapidez se mantiene acá también con el mismo valor y también con la misma dirección. B coseno del ángulo. Ahora, esta longitud vendría a ser ¿qué cosa? Bueno, esa altura y este avance, ¿no? Este alcance vendría a ser X. Bueno, tengo lo siguiente. Sabemos que en el eje Y el movimiento es vertical de caída libre. Y la altura máxima, ¿cómo se determina? Que para este caso la altura máxima vendría a ser Y. Simplemente es conocer la velocidad inicial vertical al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Muy bien, de aquí operando tendríamos esto de acá. Ahora, recordar que el tiempo de subida también se puede determinar. ¿Cómo se determina? Conociendo esta rapidez inicial entre ¿qué cosa? La aceleración de la gravedad. A esto le vamos a colocar que sea t, el tiempo de subida. Ya tengo el tiempo de subida, tengo también la altura máxima y además en el eje X, que para este caso vendría a ser esta distancia, el valor de X simplemente es multiplicar la rapidez por el tiempo, que vendría a ser B coseno del ángulo por este t. Si multiplicamos estos dos, tendríamos esto que está aquí. Muy bien, pero ¿cuál es el dato? El dato es el siguiente. Me dicen que la relación entre Y y X es este numerito. Bueno, acá lo tenemos. ¿Cuánto vale Y? Ah, aquí está. ¿Cuánto vale X? Aquí está. Estas dos cantidades, simplemente lo dividimos. Tendríamos esto de aquí y simplificando, vemos que aquí se va a ir un seno, se va un V, se va la letra G, que es la aceleración de la gravedad, y quedaría en total esta división. Esta división vendría a ser la tangente de este ángulo, el ángulo de tiro que quiero saber, sobre 2. Pero, ¿cuánto vendría a ser esta relación? Esta relación la tenemos aquí, vale 0,375. Bueno, si yo igualo estas cantidades, lo bajo aquí e igualamos, este 2 pasa a multiplicar, esta vendría a ser la tangente del ángulo. Tangente del ángulo vendría a ser 0,75. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el ángulo aquí? El ángulo vendría a ser 37 grados, ¿no? Por tanto, este de aquí vendría a ser la respuesta. Bien, chicos, pasamos a la pregunta 17 correspondiente al tema de análisis dimensional. Dice lo siguiente: sea f toda esta expresión una ecuación dimensionalmente correcta, tenemos las siguientes proposiciones, ¿no? En este caso veamos cuál de todas estas vendrían a ser verdaderas. Comencemos con la primera, ¿no? Dice que f, a y b tienen las mismas dimensiones. Bueno, si uno a toda esta expresión le aplica directamente su análisis dimensional, vemos de que
corchete en F, corchete a toda esta expresión, ¿no? Y además, por el principio de homogeneidad, tendríamos que también esta dimensión de F también va a ser igual a la dimensión de B. Bueno, como toda esta expresión que está aquí es un ángulo, por tal motivo, todo esto vendría a ser simplemente su dimensión 1. Entonces, al final tendríamos que la dimensión de F va a ser igual a la dimensión de A y a su vez también va a ser igual a la dimensión de B. Número 1, ¿qué me dice? ¿Tiene las mismas dimensiones? Por supuesto. Entonces, esta primera vendría a ser verdadera. La segunda proposición, tenemos lo siguiente, nos dice de que si F es la magnitud de una fuerza y T es el tiempo, las dimensiones, este producto acá vendría a ser este resultado. La proposición número 1 tenemos que F va a ser igual a B. Si F es una fuerza, entonces ¿qué cosa vendría a ser B? También una fuerza, cuya dimensión vendría a ser esto que está aquí. Ahora, de la expresión que tenemos en la parte interna, esta función, logaritmo de Peano de todo esto, si todo esto acá es un número, lo que está adentro también va a ser un número. Por ende, vendría a ser que la dimensión de este producto va a ser 1. Además, esta multiplicación de W por el T, como es también un ángulo, la dimensión va a ser 1. De acá despejando, tendríamos que simplemente W va a ser igual al tiempo a la menos 1, ¿no? La dimensión del tiempo a la menos 1. Bueno, tenemos ¿qué cosa? Tenemos este dato de aquí. 1, 2, 3. Al multiplicarlos, tendríamos este producto. Sacamos por partes, dimensional a esto, dimensional a B y dimensional a B todo. Reemplazando, esto acá vendrá a ser 1, esto vendría a ser fuerza, que vendría a ser esta expresión, y esto es a la menos 1. Al multiplicar todo esto, nos va a dar esta expresión, MLT a la menos 3. Si observamos eso y observamos lo que nos indica la proposición, vemos que no coincide, por tanto, esto vendría a ser falso. Pasamos en este caso a la tercera proposición, en la cual tenemos lo siguiente. Tenemos esta expresión inicial. Nos dice que X es desplazamiento, por tanto, la dimensión de X vendría a ser longitud. De la ecuación original, la que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente. Este producto K por X es un ángulo. Como es un ángulo, la dimensión vendría a ser 1. Como vendría a ser 1, nos están pidiendo ya el producto de estos tres. K por A. Al sacar la dimensión de ambos, tenemos lo siguiente, ¿no? K por X y por la dimensión de F. Pero como K de X es 1, esto vendría a ser A. Pero ¿cuánto vendría a ser A? Sabemos que A es fuerza. Como es fuerza, la dimensión de fuerza vendría a ser MLT a la menos 2. Por tal motivo, la primera y la tercera son verdaderas, entonces la respuesta vendría a ser la letra D. Bueno, pasamos a la pregunta 18 correspondiente al tema de hidrostática, el cual dice lo siguiente. La figura muestra un sistema que contiene aire y mercurio. El sistema está abierto solo por el tubo T y tenemos tres proposiciones. Tenemos que, con estas tres, ver cuál sería la alternativa correcta. Pasemos a ver la primera. Dice, las presiones A, B y D son iguales. Bueno, este detalle viene lo siguiente. Vemos que de esta línea, A y B van a tener ¿qué cosa? Una misma presión, una igual presión. Y esa presión, ya que está directamente en esta línea, vendría a ser una isobra. Pero ¿qué sucede con el punto D? Simplemente en el punto D, aquí la presión no sería la misma que en B y en A, ya que vemos que actúa otro cuerpo, el cual hace una presión. Entonces, la número 1 vendría a ser falso. Pasamos a la 2, que dice, la presión en D, aquí, es mayor que la presión en A. Veamos, tenemos lo siguiente. De este gráfico, tenemos de que el aire va a ser presión en D y C. Por tal motivo, las presiones van a ser, ¿qué cosa? Iguales. Y además, ¿qué tenemos? Tenemos que en A y en B van a ser iguales.
Aquí está. Pero podemos sacar una relación entre B y C. La relación será la siguiente, ¿no? Esta presión de B, ¿a qué va a ser igual? A la presión en C más la presión del mercurio que está justo aquí. Acá está. Bueno, esto de aquí podemos también considerar el dato inicial y podríamos tener también este caso, ya que estos son iguales. Entonces, si uno comienza a igualar lo que está con naranja, justo aquí, ¿no? Esto lo borramos para que no te confundas. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Igualamos estos dos y ¿cuál sería nuestra conclusión? De que D no es mayor que la presión en A, sino al revés, ¿no? A vendría a ser mayor que en D. Por ende, esto vendría a ser falso. Y pasemos a la tercera. ¿La presión en D es igual a la presión en C? Por supuesto, ¿no? Ya hemos indicado, ya que solamente el aire es el que actúa sobre estos puntos que está aquí. Entonces la respuesta aquí vendría a ser solo 3. Esa es la respuesta. Bien, chicos, continuamos todavía con las preguntas. Pasamos a la pregunta número 19, correspondiente a lo que vendría a ser el tema de cambio de fase. ¿Qué dice esta pregunta? Un lingote de plata de 5 kilos se saca de un horno a 850 grados Celsius y se coloca sobre un bloque de hielo grande a 0 grados Celsius. Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir el hielo, calcule cuánto hielo se va a fundir. Bueno, tenemos en este caso como datos iniciales el calor latente en agua, pero en estas unidades, y también tenemos el calor específico de la plata, aquí indicado. Bueno, comenzamos a analizar en este caso cuál vendría a ser la resolución para este ejercicio. Tenemos lo siguiente. Tenemos primero un lingote de plata, que tiene ¿cuánto? Tiene 5 kilos. Este lingote se va a colocar ¿dónde? Sobre un bloque de hielo grande. Mira, acá está directamente el hielo. Este hielo, ¿a qué temperatura va a estar? Me dicen que está a una temperatura de 0 grados Celsius. Pero la plata, este lingote de plata se encuentra ¿a cuánto? Se encuentra a 850 grados Celsius. Muy bien, ¿qué sucede directamente aquí entre estos dos objetos? Sucede lo siguiente, que la plata, al tener ¿qué cosa? Una mayor temperatura, va a comenzar a ceder. ¿Qué cosa va a ceder directamente a este bloque de hielo? Bueno, en este caso va a ser energía en forma de calor. ¿Y qué cosa va a producir directamente sobre el hielo? Que el hielo tenga directamente que cambiar. ¿Pero qué cosa va a cambiar? Va a cambiar de fase. Y por ende vemos que el hielo comienza a derretirse. Ojo, ¿cuál es la pregunta? Dice, calcule cuánto hielo se va a fundir. O sea, quiere decir todo lo que está directamente ya derretido. Bueno, eso es lo que nos están pidiendo. Pero detalle, si me dicen que este cubito de hielo se va directamente a derretir, quiere decir que ambos que van a tener siempre al final van a tener esta temperatura. En este caso, 0 grados Celsius. Muy bien. Ahora, un pequeño texto dice, como todo el calor cedido, ¿quién va a ceder acá directamente en este ejercicio? ¿Quién va a ceder? ¿Va a ser qué cosa? El lingote de plata. ¿Y quién lo va a absorber? En este caso, la masa de hielo. Ahora, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. ¿Quién va a entregar calor? La plata. ¿Quién va a ganar esa cantidad de calor? Bueno, en este caso vendría a ser ¿quién? Directamente el hielo. Pero como solo va a cambiar la temperatura, el lingote de plata, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del calor sensible. Esta cantidad de calor, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual al calor que va a ganar el hielo. Esa cantidad de calor, ¿cómo se le llama? Acuérdate bien, se le llama el calor latente. Muy bien. Ahora, en detalle, ¿a qué es igual el calor sensible? Recordando, multiplicamos 3 magnitudes. Una de ellas era
el calor específico, la masa de la sustancia, que en este caso vendría a ser la plata, y el cambio de temperatura. ¿Esto a qué va a ser igual? Vendría a ser igual a la masa del hielo. Esto vendría a ser, ojo, de la plata. Acá vendría a ser la masa del hielo. Y todo esto, ¿qué cosa le vamos a multiplicar? Allá, el calor latente específicamente del agua, ¿no? El calor latente, que vendría a ser de esa manera, ¿no? Ahora, teniendo ya directamente la ecuación, comenzamos a reemplazar los valores. El primer valor a considerar, calor específico, dato, vendría a ser 234. La masa del lingote de plata. Bueno, me dan como dato que el lingote de plata tiene ¿cuánto? Tiene 5 kilogramos. Y el cambio de temperatura. ¿Cuánto vendría a ser el cambio de temperatura que experimenta este lingote de plata? Vendría a ser 850 grados Celsius. Muy bien, ¿esto qué va a ser igual? A la masa del hielo, en este caso que queremos saber lo que se va a derretir. No, este va a ser la incógnita. Y a eso ¿qué le vas a multiplicar? Justo el calor latente. Ese calor latente aquí está como dato, que vendría a ser 334 por 10 al cubo. Muy bien, haciendo las multiplicaciones de esto, al final, ¿cuánto nos va a salir de resultado directamente? La masa del hielo que se ha derretido. Bueno, esa cantidad vendría a ser esta, ¿no? 2,98, ¿no? En este caso, kilogramos. Y aquí, por tanto, ¿cuál sería la respuesta? Vendría a ser la respuesta la letra E. Bien, chicos, pasamos a la pregunta número 20 correspondiente al tema de termodinámica, el cual dice lo siguiente. Dice, calcule aproximadamente la cantidad de calor en calorías que debe suministrarse a 3 moles de un gas monoatómico ideal para incrementar su volumen de 10 a 30 a presión constante si la temperatura inicial vendría a ser 300 grados Kelvin. Muy bien, tenemos acá los datos iniciales. Pasemos en este caso a la resolución. Mira, este gas tenemos contenido directamente en este recipiente. Dato inicial dice que tenemos un gas, ¿qué cosa? De 10 litros de volumen a una temperatura de 300 Kelvin. Cuando se le comienza a dar calor a este sistema, ¿qué sucede? El gas tiende a expandirse. Al expandirse, dice que va a tomar ya un volumen de ¿cuánto? De 30 litros. Lo que no sabemos es a qué temperatura se va a dar eso. Entonces, tenemos lo siguiente. Como se trata de un proceso isobárico, entonces hay una relación. ¿Cuál es la relación? Simplemente que este volumen inicial con respecto a la temperatura inicial, ¿a qué va a ser igual? Al volumen, en el segundo caso, sobre la temperatura que queremos determinar. Bueno, colocando los datos, volumen 1 vendría a ser 10, temperatura 1 vendría a ser 300, volumen 2 vendría a ser 30 y la temperatura 2, la que queremos saber. Bueno, aquí comenzando a hacer una operación de simplificación, esto pasa a multiplicar, tendríamos que la temperatura 2 vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 900 Kelvin. Ahora, recordar detalle, si hablamos directamente de un gas, este es detalle importante, de un gas monoatómico ideal, recordar que simplemente su capacidad calorífica a presión constante, ¿cuánto vale? 5 medios por esta constante directamente de los gases, que vendría a ser el helio. Bueno, entonces, el calor que se le va a entregar al gas, ¿de qué depende? Depende del número de moles, depende también de la capacidad calorífica a presión constante
y también depende del cambio de temperatura. Muy bien, N lo tenemos como dato. ¿Cuánto vendría a ser? 3 moles. Pero antes de eso, colocamos aquí N. ¿Cuánto vendría a ser esa capacidad calorífica? Aquí está. Vendría a ser 5 medios de esta constante de los gases por el cambio de temperatura. Ya tenemos la ecuación, reemplazamos los valores. ¿Cuánto viene a ser N? N vendría a ser 3. 5 medios por ¿cuánto vendría a ser esa R? La R acá tenemos como dato, es 8,31. Y a todo esto, ¿qué cosa le vamos a multiplicar? La variación de temperatura. Si inicialmente estaba a 300 y luego llegó a 900, ¿cuánto es el cambio entonces? Vendría a ser, para este caso, 600. Ya tenemos ahí, ¿qué cosa? El producto. Si multiplicamos todo esto, bueno, nos sale como resultado 8,946. ¿Está bien? Esta vendría a ser, ¿qué cosa? Lo que nos están pidiendo hallar en la cantidad de calor. La respuesta para esto, ¿quién sería entonces? Sería la letra D.